El aire en la sala de estar de aquella casa en Villa Serena parecía haberse solidificado, convirtiéndose en un muro invisible pero impenetrable entre Julián y Marta. No era un silencio hostil, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Era algo mucho más pesado, más definitivo. Era el tipo de silencio que precede a las grandes demoliciones. Julián observó cómo el vapor de su taza de té se disipaba lentamente, perdiéndose en la penumbra de una tarde que se negaba a terminar. Llevaba meses, quizás años, ensayando mentalmente lo que estaba a punto de decir, pero ahora que el momento había llegado, las palabras se sentían como piedras afiladas en su garganta. La casa, que alguna vez fue un refugio de risas y proyectos compartidos, se sentía ahora como un museo de recuerdos ajenos, un espacio donde cada mueble y cada cuadro gritaba una historia que ya no les pertenecía. Esta era la conclusión, el punto final de un libro que ambos habían intentado escribir con tinta invisible, esperando que el calor del amor revelara las palabras, solo para darse cuenta de que las páginas estaban, en realidad, en blanco. Julián levantó la vista y miró a Marta, quien estaba sentada en el extremo opuesto del sofá, absorta en la lectura de un libro que no había avanzado de página en la última hora. La luz de la lámpara de pie dibujaba sombras profundas en su rostro, resaltando una fatiga que no provenía de la falta de sueño, sino de la acumulación de años de fingir. Él sabía que ella también lo sabía. El final no llegó con un grito o un portazo, sino con la suave resignación de dos personas que se han quedado sin excusas. Julián finalmente dejó la taza sobre la mesa de madera tallada. El tintineo de la porcelana contra la superficie resonó como un disparo en la habitación. Marta, creo que ya no podemos seguir fingiendo que esto tiene arreglo, dijo con una voz que le resultó extraña, carente de la emoción que esperaba sentir. Se preparó para la réplica, para el torrente de lágrimas, para los reproches que habían marcado sus discusiones en el pasado. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más inquietante. Marta cerró el libro con una parsimonia aterradora, lo colocó sobre sus rodillas y lo miró directamente a los ojos. «Estoy de acuerdo», respondió ella, con una sencillez que lo dejó desarmado. No hubo resistencia, no hubo un intento desesperado por salvar los restos del naufragio. Ese acuerdo inesperado fue, en muchos sentidos, el golpe más duro de todos. Julián se había imaginado luchando por su libertad, pero encontrarse con la puerta abierta de par en par le produjo un vértigo insoportable. Ella no solo aceptaba el fin, sino que parecía haber estado esperando que él fuera el que finalmente pronunciara la sentencia. En ese momento, la estructura de su relación se derrumbó por completo, no por el conflicto, sino por la absoluta falta de él. La aceptación de Marta fue un espejo donde Julián se vio reflejado en toda su derrota. Ya no había nada por lo que pelear, porque ya no quedaba nada que proteger. Ese instante marcó un giro radical en la dinámica de la habitación. Hasta ese momento, Julián sentía que él llevaba las riendas de la situación, que su confesión era un acto de autoridad y honestidad que lo ponía en una posición de control. Sin embargo, al coincidir con él con tanta frialdad, Marta le arrebató el mando. El control ya no residía en quien decidía terminar, sino en la calma absoluta de quien ya se había marchado emocionalmente hacía mucho tiempo. Julián sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Se dio cuenta de que su matrimonio no era una construcción sólida que se estaba agrietando, sino un espejismo que ambos habían mantenido por pura inercia. Marta se levantó y caminó hacia la ventana,
observando el jardín que alguna vez cuidaron juntos y que ahora mostraba los signos del abandono. Él la observó, sintiéndose extrañamente pequeño. El poder de la palabra "se acabó" se había diluido en la indiferencia de ella. Ya no importaba quién tenía la razón o quién había fallado primero. El cambio en el equilibrio de control era total. Ya no eran una pareja tratando de resolver un problema, sino dos individuos negociando los términos de una rendición que se había gestado en el silencio de los pasillos y en las miradas evitadas durante los desayunos. Mientras el silencio volvía a instalarse, Julián no pudo evitar que su mente viajara hacia atrás, buscando el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. La erosión de la confianza no había sido un evento catastrófico, como un terremoto, sino más bien como el lento goteo de agua que termina por partir la piedra más dura. Recordó aquel viaje a la costa hace 3 años, cuando descubrió la primera inconsistencia en el relato de Marta sobre un viaje de trabajo. Fue una mentira pequeña, casi insignificante, pero fue la semilla. Luego vinieron los silencios prolongados, las llamadas telefónicas que se cortaban al entrar él en la habitación, y esa sensación constante de que ella siempre guardaba una parte de sí misma bajo llave. La confianza, una vez rota, no se repara con promesas, se desintegra en partículas invisibles que envenenan cada gesto cotidiano. Cada vez que ella decía "te quiero", él buscaba un motivo oculto. Cada vez que él le contaba un logro, sentía que ella lo escuchaba con una condescendencia fingida. La erosión fue tan sutil que, cuando finalmente se dieron cuenta del daño, los cimientos de su vida común ya eran polvo. No se trataba de una gran traición, sino de la acumulación de pequeñas decepciones que, sumadas, crearon un abismo insalvable. En medio de este proceso de reflexión, Julián comprendió la dolorosa diferencia entre la conexión que creían tener y las acciones que realmente definían su día a día. Durante mucho tiempo, se habían jactado de tener una conexión intelectual y emocional superior, de ser esas almas gemelas que no necesitaban palabras para entenderse. Pero la realidad era que sus acciones contaban una historia distinta. La conexión era una construcción teórica, un ideal que ambos defendían en las cenas con amigos, mientras que sus acciones eran actos de distanciamiento y desconfianza. Ella había priorizado su mundo privado, sus secretos y sus miedos, por encima de la transparencia necesaria para que el amor sobreviva. Él, por su parte, se había convertido en un detective de sus propios resentimientos, observándola no como su compañera, sino como un enigma que debía descifrar. La supuesta conexión era el fantasma de lo que fueron, una sombra que ya no proyectaba luz sobre sus vidas. Las acciones, frías y distantes, eran los clavos en el ataúd de su relación. Se dieron cuenta de que puedes sentir una conexión profunda con alguien y al mismo tiempo actuar de tal manera que esa persona se convierta en un extraño. La paradoja era cruel. Se conocían tan bien que sabían exactamente cómo ignorarse. «Ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo, Marta», dijo Julián rompiendo nuevamente el silencio, y con esas palabras cayó la última máscara. El fin del fingimiento trajo consigo una extraña sensación de alivio, casi de euforia amarga. Durante años habían interpretado sus papeles a la perfección: el marido atento, la esposa dedicada, la pareja perfecta que todos admiraban en Villa Serena. Se habían convertido en expertos en la coreografía de la normalidad, asistiendo a eventos sociales, celebrando aniversarios y planificando vacaciones que ninguno de los dos deseaba realmente. Pero ahora la máscara estaba en el suelo, rota en 1000 pedazos.
Ya no tenían que sonreír para las fotos ni buscar temas de conversación triviales para llenar el vacío durante la cena. Al admitir que ya no había confianza, se liberaron de la carga insoportable de la hipocresía. La casa, que se sentía opresiva, pareció expandirse de repente. El aire se volvió más ligero, aunque estuviera cargado de tristeza. Fue el final de la actuación más larga de sus vidas. Miraron a su alrededor y vieron la realidad tal como era. Una casa llena de objetos caros pero vacía de propósito. Al dejar de fingir, finalmente pudieron empezar a verse de nuevo, no como los personajes que habían creado, sino como los seres humanos heridos que realmente eran. Finalmente, Julián se puso en pie y se acercó a Marta, pero no para abrazarla, sino para situarse a su lado, mirando hacia el mismo horizonte oscuro a través de la ventana. La verdad es que ya no confío en ti, dijo, y esta vez la frase no dolió. Fue simplemente una constatación de un hecho físico, como decir que el cielo es azul o que la noche ha caído. Y lo peor es que ya no confío en lo que nosotros podemos ser juntos. La elección de la verdad fue el acto más valiente y, a la vez, el más devastador de su matrimonio. La verdad no los hizo libres de inmediato, pero les quitó la venda de los ojos. Ella se giró hacia él, y por primera vez en años, su mirada era limpia, sin el velo de la sospecha o el peso del secreto. Yo tampoco confío en este nosotros, Julián, admitió ella en un susurro. La verdad era que la confianza es un cristal que, una vez que se pulveriza, no se puede volver a ensamblar, no importa cuánto pegamento de buenas intenciones se use. El reconocimiento de esta realidad fue el cierre definitivo. No hubo más discusiones sobre quién tuvo la culpa o sobre qué se pudo haber hecho de otra manera. La verdad era absoluta y no admitía réplicas. El matrimonio no murió por falta de amor, sino por la ausencia de esa certeza fundamental de que el otro es un territorio seguro. La noche terminó de envolver la casa de Villa Serena. Julián comenzó a recoger algunas de sus cosas en una maleta pequeña, moviéndose con una eficiencia mecánica. Cada objeto que tocaba, un libro, una prenda de vestir, una fotografía, parecía haber perdido su carga emocional, volviéndose simplemente materia. Marta se quedó en la sala, sentada de nuevo en el sofá, pero esta vez con la mirada perdida en la chimenea apagada. No hubo una despedida dramática en el umbral de la puerta, solo un cruce de miradas en el pasillo, un reconocimiento silencioso de que el ciclo se había completado. El camino hacia la disolución había sido largo, pavimentado con pequeñas mentiras y grandes silencios, pero el final fue breve y extrañamente pacífico. Mientras Julián cerraba la puerta principal y caminaba hacia su coche bajo la lluvia fina, sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. No era felicidad lo que sentía, sino una claridad helada. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único suelo firme sobre el que podía empezar a construir algo nuevo. El matrimonio se había disuelto no con un estallido, sino con el susurro de dos voces admitiendo, por fin, que la confianza se había evaporado mucho antes de que se atrevieran a nombrarlo. Al alejarse, vio por el retrovisor cómo las luces de la casa se apagaban una a una, dejando a Villa Serena sumida en la oscuridad, tal como su historia común, que ahora solo existía en el pasado.